Buenos días a todos los que se están conectando. Bueno, todavía es temprano, así que vamos a esperar que sea el horario de la actividad y comenzamos. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Tenemos muchísima gente para el día de hoy. Vamos a ser seguramente alrededor de 350 personas de todo el país. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos y comenzamos. Muchas gracias. Buenos días a todos los que se están conectando. Bueno, vamos a esperar 5 minutos más, que está ingresando mucha gente también del exterior, así que vamos a esperar 5 minutos más y comenzamos con la actividad.
Hola a todos, bienvenidos a este evento sobre las prioridades del número 1 que organizamos junto con Adidas. Adidas es una de las 50 empresas y startups que está radicada en el Parque Empresarial Austral. En este parque de la Universidad Austral, las empresas no solo encuentran un espacio físico para desarrollar su actividad, sino también la posibilidad de integrarse a un ecosistema de negocios. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Martín. Hola Sol, bueno, muchas gracias, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Martín Yechúa, soy director ejecutivo de Adiras, Asociación de Directorios Asociados. Para los que no conocen Adiras, bueno, Adiras es una asociación civil que se dedica básicamente a formar a dueños de pymes mediante diferentes mecanismos, pero fundamentalmente creando directorios externos como soporte para la toma de decisiones. En el chat igual van a tener más información, estamos trabajando en este momento con empresarios de todo el país en modalidad virtual, así que bueno, les podemos contar más de nuestra metodología y forma de trabajo de acompañamiento a dueños de pymes, ahí tienen en el chat nuestros datos. Así que bueno, vamos a comenzar con la actividad, les voy a presentar a Alejandro Carrera. Alejandro fue fundador de Adiras, es facilitador de un grupo DIRAS hace más de 15 años, es profesor del IAE, de política de empresas, es consultor también y bueno, participa también como asesor de diferentes empresas y como director externo en algunas compañías. Y acaba de publicar un libro que se llama Directorio Asociado, que cuenta ahí un poco la metodología de Adiras y diferentes mecanismos. Así que, bueno, Alejandro, bienvenido. Y bueno, todo tuyo. Creo que es un momento ideal para trabajar y hablar sobre la agenda del número 1 en este contexto tan complicado que, bueno, sobre todo para los dueños de pymes que tienen que estar lidiando con muchísimas variables, al igual que el año pasado, pero bueno, en un contexto con más incertidumbre y más complejo, ¿no? Así que bueno, Alejandro, todo tuyo. Ahí a ver si nos estás escuchando, a ver si... A ver, hay un problemita con el audio ahí. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Sol, por la presentación. Y muchas gracias a todos los participantes que se toman esta horita para hacer unas reflexiones sobre los números 1. Es un tiempo bastante compacto. Yo les voy a estar pasando una presentación que tiene por objetivos, por un lado, darles a conocer un mapa que hemos trabajado y hemos desarrollado en la cátedra PwC del IAE de Gobierno de Organizaciones sobre lo que es la agenda del número 1, algo que venimos haciendo hace 20 años. Algunos de ustedes los conocerán, les pido disculpas, vamos a pasar rápido como para que los que no lo conocen se lo lleven, porque nos parece que es una herramienta muy, muy interesante. Se van a llevar preguntas. En la década pasada, o sea, antes del 2020, cuando hacíamos este encuentro que duraba una mañana, nos metíamos mucho con los participantes en términos de responder estas preguntas. Daremos respuesta a alguna de ellas ahora, otras se las van a llevar para que las tengan, que las reflexionen. Siempre trabajamos sobre un estándar de 10 preguntas. Ahora aparecieron 4 o 5 más, que también quiero que se las lleven. Y en base a este mapa del territorio de agenda del número 1, el año pasado hicimos una mirada de lo que estaba pasando. Vamos a revisar qué pasó en el 2020 y vamos a ver qué aprendizajes hubo. Yo creo que todas las empresas que han transitado en el 2020 y que están todavía vivas en el 2021, tienen aprendizajes que tienen que estar aplicando hoy, en esta modalidad que el año pasado decíamos que iba a venir, que la habíamos puesto por nombre cuarentena bipolar. Bueno, ya estamos en la cuarentena bipolar. Un momento afuera, un momento adentro, ¿no? Y esto ya lo decíamos el año pasado en la charla, de que lo que venía el año 2021 no era una nueva normalidad definitiva, sino una normalidad que iba a ser bipolar, digamos. Vamos a ver un poco entonces qué hay de los aprendizajes del año 2020 que pueden ser útiles en este 2021. Ustedes estoy seguro que ya los están haciendo también, o sea, no me cabe ninguna duda. Bueno, sin más, al final de la charla hay un pequeño cuestionario que Adiras les quiere hacer, y si hubiera algún tiempito
podríamos abrir alguna pregunta, aunque me parecía que vamos a estar bastante ajustados si queremos respetar el horario, ¿no? Bueno, lo que nos convoca hoy, trabajar sobre las prioridades del número 1 y cómo debería ser la agenda de este número 1. Es decir, quizá el debería es una palabra muy fuerte, digamos, ¿no? Pero por lo menos motivarlos a reflexionar sobre sus agendas como empresarios, como dueños pyme en la actualidad, que están transitando una instancia compleja, algunos muy compleja. Todos los años hacemos este trabajo desde Adiras, se va renovando, es decir, digamos que el año 2020 y el año 2021 es muy diferente, como ya les decía, como lo venimos haciendo ahora, porque las circunstancias son excepcionales, lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta excepcionalidad. Nosotros trabajamos sobre un framework práctico que hemos denominado la partitura, ya les voy a explicar por qué lo llamamos la partitura, que lo que hace es plantear de alguna manera el mapa del territorio donde el número 1 desempeña su trabajo. O sea que, en definitiva, es en ese lugar donde el número 1 tiene que construir su agenda. Y también, en base a las encuestas que hacemos, vemos cómo se va dinamizando esa agenda, dónde ponen los acentos, dónde no ponen los acentos en función del contexto, digamos, e inclusive en función del tipo de empresa y del carácter. Si es un gerente general de una empresa mediana, no dueño, o si es un dueño, manejan las agendas de maneras diferentes. Si es un gerente general recién llegado a su puesto, tiene una perspectiva de lo que es su agenda diferente de la persona que está hace 7, 8, hasta 10 años en el cargo. No porque estén haciendo las cosas bien o mal, sino porque las circunstancias hacen que tenga que poner los acentos en otras cosas. Y esto, de alguna manera, es lo que lo ayuda a ordenar sus prioridades. Acá le estamos dando, como decimos, el pentagrama, que ya va a ver cuál es, y las notas musicales. Lo que no le decimos es la música que tiene que componer, porque está clarísimo que es la parte que le toca al número 1, componer esa música, y como yo siempre digo, es la razón por la cual se ganan lo que se ganan, digamos. El valor añadido que aporta el número 1 tiene que ver con cómo compone esa música, que no es la misma cada año, o sea que tiene que estar permanentemente innovando y tocando esas melodías diferentes. Esto es la partitura, vamos a avanzar en la siguiente. Primer aspecto que quiero recordar es que seguimos teniendo como telón de fondo el coronavirus. O sea, no sé por cuánto tiempo va a estar con tanta insistencia, posiblemente esté permanentemente, como cualquier virus después que nace presente en el mundo, molestándonos, pero hoy sí tenemos un telón de fondo que condiciona el accionar de las compañías. Lo que sí es cierto, que si bien el año pasado en todos los países estaba impactando casi de manera similar, hoy hay una diversidad. Hay países que están más avanzados, países que estamos más atrasados en lo que es la gestión del coronavirus. O sea, ese telón de fondo es distinto. En algunos países el telón de fondo se está empezando a levantar, digamos, ¿no? Y está apareciendo una nueva normalidad. Podemos decir, qué desgracia la nuestra, todavía estamos con ese telón de fondo. La ventaja que tenemos por otro lado es que si nosotros miramos qué están haciendo en otros lugares los países y las empresas donde ese telón de fondo se está levantando, pues podemos empezar a tener una perspectiva de cómo viene el juego en el medio plazo, digamos, en nuestro país o en nuestra región. Más allá de que hoy estamos viviendo una coyuntura súper extraordinaria y excepcional, y entiendo que es bastante crítica desde el punto de vista de la salud, a lo cual hay que agregarle, en el caso nuestro y de muchos países también, la situación de cómo se relanza la creación de riqueza en nuestro país. Es decir, cómo se relanza la producción, cómo se relanza la actividad y cómo se combaten los restos de este naufragio, cómo se recogen los restos de este naufragio que hemos tenido. La mirada temporal que nosotros le damos, que es la misma que teníamos el año pasado, cuando dimos la charla, hablamos de que
entre mayo y agosto, que era la charla, estábamos en una cuarentena administrada. Después el ayer tardío teníamos una cuarentena total que estaba mal administrada, pero ahí las empresas tenían que estar empezando a resetear su organización y aprendiendo. Al final de año, cuando se levantó un poco esa cuarentena, hasta hace unas semanas, hace un par de semanas, o hace menos de un par de semanas, estábamos en una especie de post-cuarentena, empezando a repensar el modelo de negocio, pero ahora estamos de nuevo entrando en un régimen de cuarentena bipolar, que acá la llama cuarentena administrada, que serán 15 días afuera, 15 días adentro, no sabemos todavía, pero por lo pronto esto era el nombre que le hemos puesto el año pasado, cuando suponíamos que esto iba a estar pasando, y bueno, sostenemos el nombre de cuarentena bipolar, aunque ahora tiene otros nombres, digamos, ¿no? Bueno, esta es la realidad de lo que nos ha venido pasando, con lo cual, ¿cómo juega hoy, digamos? Frente a la cuarentena bipolar, el mensaje es hay que seguir enfocándose en la ejecución. O sea, el año pasado fue una especie de cine de superacción, había que estar ejecutando, y a veces ejecutando sin saber cómo venía el juego, digamos. Bueno, acá es lo mismo, hay que estar enfocándose en la ejecución. Por supuesto hay que tener pensamiento estratégico, pero hay que ejecutar y hay que sostener la continuidad de la compañía, balanceando lo que nosotros llamamos acá en Adidas y en la cátedra también, la sustentabilidad viable o la viabilidad sustentable. O sea, el corto plazo y el largo plazo. Trabajar en la continuidad de la compañía en dos dimensiones. En el hoy, no tenemos que naufragar, hay que sobrevivir, y esas acciones que ejecutamos hoy para evitar ese naufragio o para transitar esta tormenta no tienen que hipotecar el futuro, o sea, no tienen que hipotecar la sustentabilidad de la compañía. O sea que en esa coyuntura estamos. El año pasado era mucha viabilidad y cuidar la sustentabilidad. Habitualmente el trabajo debería ser del número uno, ser responsable de la continuidad de la compañía, trabajando en la sustentabilidad y con su equipo trabajar en la viabilidad. Pero estas dos dimensiones tiene que estar moviéndose permanentemente la cabeza del número uno y la dirección y el management de la compañía. Preguntas a hacer, ¿no? Estamos en una nueva parte de la tormenta, digamos. Tuvimos tiempo de acomodar las cargas y amarrar la carga. El año pasado quizá la pandemia nos agarró con la carga no bien ajustada en la bodega y se nos desparramó todo, digamos, ¿no? Bueno, pregunta, ¿tenemos amarrado todo? ¿Está todo en su lugar como para aguantar esta cuarentena bipolar? ¿Tenemos las cosas que hay que tener para convivir con la cuarentena bipolar? O sea, hay planes de contingencia, tenemos reservas hechas, tenemos cuidado de nuestros activos esenciales, o sea, todos los temas que en crisis hay que tutelar, digamos. ¿Hemos hecho esos deberes o estamos a estar sorprendidos como el año pasado? No debería suceder eso. Y por otro lado, ¿estamos listos para que se levante el telón del COVID? ¿Qué pasará si mañana o a fin de año ya el COVID es una historia controlada y pasada y tenemos que salir a la nueva normalidad? ¿Nos la estamos imaginando? ¿Estamos listos para competir? ¿Qué cambios estamos haciendo? Bueno, esas son todas preguntas que tienen que estar en la cabeza de ese número uno. Todo esto lo estoy planteando para pincelar la coyuntura en donde se insertan estas 10 preguntas que nosotros siempre hacemos, pero que no solamente son de la época del coronavirus, sino que son de siempre. Es lo que hemos trabajado y extraído de nuestros trabajos con el número uno del año 99, donde hablamos sobre la importancia o no del número uno en el destino de la compañía, en el tiempo que tiene el número uno para hacer su trabajo, que no es de por vida, digamos, o sea, porque uno es finito. Si hay aprendizajes o lados ciegos en la función, bueno, esto ya está clarísimo, que ustedes ya podrán contestar esto en función de lo que tuvieron que aprender el año pasado.
¿Cuál es el criterio que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué es lo que hay que hacer? Y acá me voy a detener un minuto diciendo, bueno, ojo, ¿cómo decido yo lo que tengo que hacer cada día? ¿Por qué yo decidí hoy venir a esta charla? ¿Mm? ¿Qué temas tienen que estar en mi agenda de número 1? Yo no les voy a dar una respuesta precisa de lo que tienen que hacer, sino de cuál es el criterio que tienen que tener para seleccionar. Ustedes tienen que estar permanentemente trabajando este concepto. ¿Qué es lo importante? ¿O qué es lo importante y urgente que hay que hacer en esta compañía, que si yo no lo hago como número 1, nadie lo hará por mí? Y fíjense que esta es la parte importante, no lo importante y lo importante urgente, porque eso, lo importante urgente sale al encuentro nuestro, lo importante no urgente no tan encuentro, pero que hay que tenerlo en cuenta. Aspectos que si yo no los hago, nadie los hará por mí, con lo cual yo no me debo ocupar de todas las cosas urgentes y todas las cosas importantes urgentes en la medida que los tenga delegados. ¿Tengo un equipo abajo formado para tomar eso? Ahora, la respuesta es: todos los días, todas las semanas, todos los meses, yo tengo que estar planteándome, y todos los años, cuáles son aquellos temas críticos para la continuidad de la compañía que si yo no los hago, nadie los hace por mí. O sea, que nadie va a tomar esa iniciativa. Son aspectos que son necesariamente ámbito de mi iniciativa o de alguna de algún otro si yo se la he delegado, digamos. O sea, esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse sistemáticamente, anualmente. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la empresa que este año, que es importantísimo, que si yo no lo impulso, eso no se hace? ¿Qué es lo que tiene que pasar este mes? ¿Qué es lo que tiene que pasar esta semana? ¿Qué es lo que tiene que pasar hoy? No es un criterio sencillo en el sentido de que no está la respuesta, digamos. Ahora, ¿por dónde encuentro esa respuesta? Esta respuesta se encuentra en algún lugar del mapa que yo les voy a pasar o en alguna de las notas musicales. Nosotros podemos ver lo que les voy a mostrar ahora, como el mapa del territorio o como el conjunto de notas musicales con el cual ustedes mismos tienen que seleccionar la melodía o tienen que elegir el sendero por el cual van a transitar en ese territorio, que tiene que ver con este criterio. ¿Cómo agrega valor el número 1? ¿Para qué está? ¿Cuál es su principal responsabilidad? Y en esto nosotros somos bastante sintéticos y precisos en términos de afirmar que el número 1 es responsable de la continuidad de la empresa. El número 1, acompañado por su directorio y su equipo ejecutivo, tiene que trabajar por la continuidad. ¿Para quién? Para todos. Para los accionistas, por supuesto, pero sobre todo para todos los demás que están relacionados con la compañía, que tienen legítimos intereses en ella y que quieren además que la compañía siga funcionando. En Davos, en febrero de 2020, antes de la pandemia, ya hablaban de la era del siglo XXI, es la del capitalismo de los stakeholders. O sea, una empresa para todos. Siempre fue una empresa para todos, lo que pasa es que estaba puesto el acento de alguna manera más en ese concepto que ya está bastante devaluado, en el sentido de que no es lo único y más importante, de que hay que maximizar el valor para el accionista. Bueno, la manera de maximizar el valor para el accionista es lograr que todos los grupos de interés quieran seguir participando en ese nodo de relaciones que es una empresa. Porque puede haber una posibilidad de que alguien lo bloquee eso. Con lo cual estaríamos haciendo un mal favor al accionista si no tuviéramos en cuenta esos intereses. Hablando siempre de intereses legítimos, no estoy hablando de Moyano bloqueando la salida de las plantas. O sea, tengamos en cuenta que ese punto cada vez está más claro en términos de para qué estamos nosotros como números 1, sea dueño o sea un management profesional. Esa es mi principal responsabilidad, puesto con el sombrero de número 1. Las otras 5 preguntas que completan las 10 que siempre discutimos y que ahora lamentablemente me tienen que escuchar a mí solos, es cómo conceptualizo mi trabajo, cuál es mi territorio, de eso vamos a hablar en breve. ¿Qué porcentaje de mi agenda es emergente? O sea, ¿cuánto de mi agenda cotidiana termina siendo una agenda que yo no tenía previsto? Esto es muy interesante, lo que pasaba en la prepandemia y lo que pasó el año pasado, digamos. Tenemos algunas respuestas del año pasado en números 1.
en donde nos hablan claramente de que antes de la pandemia la mitad de la agenda era emergente, para que se den una idea. Encuestamos 1000 números 1 a lo largo de 20 años. O sea que esto es muy fuerte como mensaje, en términos de que si la mitad de mi agenda es emergente, yo tengo que empezar la semana con la mitad de mi agenda libre. Tómense ese datito para su cuaderno de bitácora. No se planifiquen los días de las 8 a las 7 de la tarde completos, porque van a tener problemas de agenda seguro, digamos. La mitad de su agenda es emergente. El año pasado, en el corto plazo, la agenda emergente estalló, pasó a ser un 70% emergente. Hacia el final de año, ya la gente decía, bueno, ahora tengo la agenda mucho más ordenada, digamos, ¿no? Se manejaban, como no se movían mucho de su casa, empezaron a trabajar con agendas a veces menos emergentes, pero en definitiva, el promedio del año pasado, la agenda emergente pasó del 50 a casi el 70%, porque apareció un cisne negro, claramente. Pero ese es un dato importante y corolario de que manejen sus agendas con espacios libres para completarlos con temas importantes y urgentes que van a emerger cotidianamente, es un tema no menor. ¿Cómo distribuyen su tiempo entre lo importante y lo urgente y cómo distingo entre ambos? Algo que también vamos a hablar un minutito más adelante. Algunos aspectos que son los lados reconocidos por los ejecutivos como temas importantes, pero poco atendidos en la realidad, porque son de bases, son de subsuelo, son de sustentabilidad de las compañías, y los directivos por lo general están más bien llevados por la viabilidad que por la sustentabilidad. Es identificar las competencias genéricas básicas que debe desarrollar en mi empresa y que debe desarrollarse en toda empresa. Esto lo vamos a ver en un minuto, y es un mensaje muy, muy serio que quiero darles en términos de, bueno, pero ¿cuáles son esas competencias genéricas básicas que cualquier empresa debería tener desarrolladas? De hecho, los que no lo tenían el año pasado sufrieron más que otras. Y la 10ª pregunta, que es muy directa a los que son números 1, supongo que ustedes son todos números 1 o aspiran a hacerlo, o trabajan con números 1, ¿cuál es el principal y último legado del número 1? Y ese tema se lo cuento ahora breve, algunos ya lo están pensando. El último y principal legado del número 1 es una sucesión sin crisis. Sea el fundador, sea la segunda generación que le pasa a la tercera, sea el gerente general profesional que se está retirando. Esto le pasa a las pymes, a las medianas y a las grandes. Las transiciones de números 1 son muy importantes para no generar discontinuidades o rupturas en el desarrollo de las compañías. Y no suelen hacerse de la mejor manera. El país que yo he encontrado que tiene mejor planteado eso por hacerlo desde el principio son las empresas japonesas. Cuando uno asume un cargo número 1 en una empresa japonesa, en el exterior sobre todo, pero la experiencia que yo tengo es que te dicen parte de tu bonus desde el primer día que asumís como presidente de la compañía o director general, va a tener que ver con qué estás haciendo para preparar a tu sucesor desde el primer día. Y ese es un trabajo que por lo general todo el mundo dice que está muy bien, que tiene que ser así, que está todo bueno, pero después lo ponen a un costado. Está claro que en la pandemia este tema quedó de costado claramente porque nadie iba a abandonar el barco en pleno naufragio, además si abandonaron el barco capaz que se ahogaba en el agua, digamos, ¿no? Pero atentos con este tema, que puede estar puesto a un costado en algún momento, pero que tiene que estar, es un tema de agenda, y claramente es un tema de agenda del número 1. Y de su directorio, que es el que lo pone, digamos, ¿no? Es decir, no es solo un tema de agenda de un número 1 en sí mismo, sino de su directorio. Por supuesto que si es el fundador, es claramente un tema de su agenda, porque él es gerente general, miembro de su directorio, que a veces es un sello de goma, y además es el dueño. Entonces, claramente es un tema de su agenda, y es importante que esa asociación se haga en vida también. Bueno, es el trabajo de mucha gente que se dedica a acompañar empresas familiares. Los principales acompañamientos empiezan cuando el fundador está pensando en, ¿y esto cómo sigue, digamos? O cómo incorporo a la primera generación
o la segunda generación en este caso, a la compañía. Pero es un tema para todos los números 1. Estas son las 10 preguntas que quiero que se lleven, que busquen las respuestas a partir de los mensajitos que yo les digo, que van a surgir más adelante, pero que tienen que estar revisadas por ustedes. Las nuevas preguntas que surgieron el año pasado, una se llama, ¿cuál es el componente esperable de un número 1 en estas circunstancias de un mundo en crisis y en pausa, stop and go? ¿Cómo se redefinen y se organizan las prioridades a la luz de la partitura? Digamos, bueno, ¿qué temas, qué notas musicales suenan más en estos momentos del 2020-2021? ¿Qué aspectos descuidados de la gestión previa mía encuentro como, mirá vos, las piedras que me baja el agua y fíjate las piedras que aparecen en la bahía, digamos? Y me lamento de no haber hecho algunas cosas. Bueno, tomemos nota de esas cosas, cada una las tendrá, para corregirlas a futuro, porque van a haber nuevos cisnes negros. ¿Qué competencias personales se han puesto a prueba en ustedes y si las tenían? Hubo números 1, me decían, yo tuve que empezar a hablar con mi gente en forma muy personal, muy empática, y la verdad que yo, más que hablar con mis gerentes, nunca lo había hecho, y tuve que empezar a hablar con mi gente, y a veces irme, porque no valía la pena, no alcanzaba con una carta o con un Zoom, ir a hablar personalmente con mi gente para que entiendan la situación que estábamos, y esa comunicación no la tenía tan clara, y tuve que empezar a desarrollar ciertas capacidades nuevas. Bueno, a muchos números 1 les pasó eso, por decir una, digamos. ¿Y qué nuevos aprendizajes personales, que tienen vinculación con la pregunta 4, y organizacionales están aconteciendo? O sea, lo que no mata fortalece, se lo voy a poner en unas transparencias al final, qué cosas nuevas hemos aprendido, qué cosas nuevas vamos a seguir. Hay muchas compañías que están cambiando todo su régimen de operaciones, no debido a la cuarentena, sino gracias a la cuarentena, porque se han dado cuenta de que pueden funcionar de otra manera, inclusive más eficaz. Y están irrumpiendo todo el tema digital en las operaciones de la compañía, donde ya casi nadie puede mirar para el costado y no tener una visión digital de su empresa. Donde hablo de visión digital, estoy hablando de IT, más Internet, más redes sociales. Y cómo eso se conjuga para hacerme más competitivo a mí. Y para yo poder estar compitiendo y que nuevos negocios aparecen en ese escenario, digamos. ¿Existía eso antes? Sí. Había algunas empresas que lo estaban llevando adelante muy bien, otras estaban pensándolo y otras no lo tenían en cuenta, y todas han tenido que entrar en esta. Se adelantó como 10 años el tema. Los especialistas dicen que el tema del e-commerce, que venía creciendo a razón del 1% anual, y creció el año pasado 10% en términos reales. Ya pasó no sé si del 15 al 25%. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que se adelantaron 10 años en ese proceso. Y eso tiene impactos de rama sobre todo, ¿no? Bueno, estas son las preguntas nuevas que complementan, si quieren, y enriquecen las 10 iniciales que quiero que se estén llevando. Esta presentación se las va a pasar seguramente Martín después. Una reflexión sobre el nuevo mundo. Y esto sí es algo, no lo tomen como un tema, es un tema más bien académico, pero es una mirada de la realidad. El mundo hasta hoy era un mundo buca. Lo llamaban eso, ustedes lo conocerán. Eso, un mundo donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad formaban parte de eso. Y eso generaba una dinámica de cambio que a veces hacía que el cambio fuera exponencial. O sea que estábamos metidos en un torbellino de cambio que hacía que la realidad fuera volátil, que hubiera una alta incertidumbre con la cual teníamos que estar conviviendo, que había cambios a raíz de eso, y que había bastante ambigüedad. Ahora, ¿qué nos trae el coronavirus? ¿Hacia qué mundo nos lleva? Los expertos dicen, yo no, yo también suscribo, pero no sé que lo dije primero. Los expertos dicen que nos están llevando al mundo Bani, o sea, a un mundo buca más Bani. Y por Bani, fíjense, no es la misma la imagen.
Una cosa es un territorio en medio de la niebla, que estamos transitándolo, donde hay incertidumbre, y otro es la sorpresa, digamos, ¿no? El mundo Bunny es un mundo frágil y quebradizo, de la palabra inglesa brittle, un mundo de ansiedad, que significa la incertidumbre. Cuando de la incertidumbre paso a la ansiedad, ya me estoy enfermando, porque estoy trayendo posibles escenarios futuros dantescos a mi realidad de hoy, por lo menos en la imaginación, y eso me genera un estrés tremendo. O sea, la gestión de riesgos ahora es tremenda, todo el mundo está haciendo gestión de riesgos, que está bueno, pero cuidado con la ansiedad. La ansiedad, algunas personas que la sufren por anticipar futuros que a la realidad que están viviendo hoy, que no saben si van a existir. De los cuales habrá que hacer algún plan de contingencia, pero más allá de la incertidumbre, aparece la ansiedad. La N es de no lineal, o sea que la complejidad y el cambio ya no es exponencial, sino que es no lineal. Y cuando hablamos de cambio no lineal, estamos hablando de disrupción. O sea, una cosa es el cambio exponencial, que yo lo que tengo que discernir es la velocidad del cambio. Y otra cosa es la disrupción permanente. No es que no haya habido disrupciones antes, ¿eh? Internet fue una disrupción, pero una disrupción que se iba amortiguando en el tiempo. Acá la disrupción es el nombre del juego que viene, ¿eh? Y la I ya no es de ambigüedad, sino es de incomprensibilidad. Difícil de comprender, ¿eh? El nuevo mundo no es un mundo de volatilidad y de cambio, sino que es un mundo que lo llaman caótico. ¿Se acuerdan del efecto mariposa? Bueno, el coronavirus es el efecto mariposa. Un virus en China, algún desparramo en el mundo tremendo, digamos, ¿no? Y el efecto mariposa pues, está dado por la interconectividad nuestra, por la conectividad, por lo que fuera. Pero el mundo que viene es un mundo basado en la teoría del caos, ¿eh? Todo el mundo tiene que estar agarrando el manual, ya no del cambio, sino del caos. Y ojo que hay una teoría del caos. Detrás del caos hay una lógica. Es más, seguramente el hombre vivió siempre en un mundo bajo la lógica del caos. Lo que pasa es que no era visible, ahora se está visibilizando. El tema es que no conocemos las leyes que movilizan la dinámica del caos. Hay mucha cosa estudiada, ¿eh? Ojo en ese tema. O sea que deben ser como un input que yo lo empecé a percibir el fin de año pasado, y algunas cosas que están apareciendo este año escritas, de que, ojo que habrá que estudiar no solamente gestión de riesgos, sino qué significa un nuevo mundo caótico. ¿Y cuál es el orden que está detrás de ese mundo? Esto no lo vimos el año pasado en la presentación que hicimos de la agenda del número 1. Estábamos pensando que estábamos en un mundo VUCA, digamos, un VUCA, si se quiere, tensionado. Bueno, ahora hay una mirada nueva, ¿eh? ¿Será la realidad? ¿No será la realidad? Bueno, a la gente le gusta poner nombres, el VUCA, el BANI, bueno, lo que fuera. No nos quedemos con eso, aunque van a empezar a escuchar hablar de estos temas. Quedémonos con teoría del caos. Sobre las cuales hay cosas escritas, ¿eh? Ojo, no es que están escribiéndose ahora. Avancemos en el territorio. Dice, bueno, pero entonces, a partir de acá, ¿es el mejor trabajo el del número 1? Y es un trabajo exigente. Es un trabajo donde la ansiedad puede doblegarme. Es un trabajo donde la incertidumbre puede llevarme a ser ansioso. Es un trabajo donde voy a encontrarme con disrupciones. Es un trabajo que lo tengo que hacer en un mundo que no voy a terminar de comprender. Y en un mundo que ya más que volátil es frágil, se me puede romper en las manos lo que tengo, digamos, ¿eh? Bueno, señores, bienvenidos al nuevo mundo, a la nueva normalidad. Si podemos hablar de la nueva normalidad, en la teoría del caos, digamos, ¿eh? Ahora, urgente, entonces necesito un mapa del territorio.
ya sé que esto está metido en la atmósfera del caos, pero ¿cuál es ese territorio? ¿Cómo puedo conceptualizar mi ámbito de trabajo, mis tareas? Y esto es lo que quiero que se lleven, no totalmente profundizado, porque no vamos a tener tiempo, pero por lo menos para que lo lleven y lo reflexionen. Esto es resultado de un trabajo que venimos haciendo hace más de 20 años en la cátedra sobre agenda del número 1. Hemos entrevistado casi 1000 CEOs, yo creo que este año llegamos a los 1000, donde les preguntamos cómo... Aparentemente se cortó internet al disertante, nos vamos a comunicar. Esperen unos minutos en línea, por favor. Hola a todos, bueno, ahora en minutos continuamos, hubo un problemita ahí con la conexión, pero ya se está restableciendo, así que en 2 minutos ahí ya está Alejandro. Directamente. Ahí está. Bueno, les pido 1000 disculpas. Estoy ahí, ¿no? ¿Me están siguiendo? Hágame una señal. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, disculpa, se me colgó la máquina. Suele suceder estas cosas, pasan en las mejores familias. Estábamos en quizá la parte más interesante de la película y se vino la propaganda. Pero bueno, este trabajo, esto que estamos presentando ahora, es un análisis inductivo, no es deductivo. O sea, vino de los CEOs, a los cuales, a CEOs como ustedes, que les hemos preguntado, bueno, ¿cómo agregan ustedes valor? ¿Por dónde pasa su agenda? Y lo que hemos hecho fue clusterizarlas, analizarlas estadísticamente y desarrollamos un pequeño, primero un framework conceptual que después lo testeamos estadísticamente y llegamos a lo que sería un framework práctico, que después de 20 años de elaborarlo le pusimos el nombre de la partitura porque entendíamos que es como darle las notas musicales a los números 1 para que elaboren la melodía, digamos, ¿no? Es decir, un mapa indispensable, donde como el flautista de Amelín van tocando la melodía ustedes, y es una melodía que es única, que va a ser distinta para una misma empresa si el número 1 es diferente, además, o sea que es muy importante quién es el número 1, y que a partir de eso nos ha permitido a nosotros no solamente elaborar el territorio, sino poder anticipar aspectos de la agenda que tiene cada número 1
en función de las características de la compañía, si es una multinacional o no, si es un directivo extranjero o nacional, si es el dueño o es un gerente general nacional pero no dueño, si está hace poco o hace mucho en la función. Bueno, a partir de ahí hemos elaborado una serie de cosas que no están expresadas en esto, pero sí en 3 o 4 artículos que hemos publicado en la Harvard Business Review de europea, digamos, y en algunas revistas especializadas de escuelas de negocios, como el IESE. O sea, en esos lugares hay papers muy concretos, digamos, metidos en eso, pero hoy vamos a presentar ese modelo. Vamos a ponerlo ahora en pantalla general. Ese framework conceptual parte de entender que la empresa tiene unos fines que tiene que ver con la creación de riqueza, con la distribución de esa riqueza, con la atención de necesidades, con el concepto de que la empresa es un activo social, le interesa a la sociedad que las empresas existan. El caso de la Argentina está en discusión, había una encuesta que la empresa tenía mala prensa en casi un 50% de los argentinos, lo cual tenemos un tema gordo ahí desde el punto de vista conceptual, creo que somos el país líder en eso. Pero está claro que la empresa tiene una afinidad muy concreta que tiene que ver con desarrollar las comunidades ayudar al desarrollo de las comunidades donde está y de las personas de esos, a través de la creación de riqueza, atención de necesidades, o sea que esa es la afinidad de la empresa. La responsabilidad que tiene el fundador de estas instituciones, que son muy importantes, y por eso el empresario es muy importante, es la continuidad de esta institución social, que él crea al principio con una finalidad más personal, pero después se da cuenta de que tiene un rol más importante en la sociedad, más que él generarse un ingreso para su familia, digamos, o tener una cierta rentabilidad. Y hay 3 dimensiones del número 1, que nos decimos, bueno, el número 1 tiene tres facetas, digamos. No siempre las tiene en niveles de excelencia absoluta, pero por supuesto que tiene una mirada de estratega, porque si no, no se le hubiera ocurrido esa oportunidad de negocio, y no podría definir nuevos negocios. Por supuesto que tiene una finalidad ejecutiva, una dimensión ejecutiva, que es esas oportunidades de creación de riqueza que descubre, hay que ponerlas en valor, hay que llevarlas a la práctica. Y por supuesto que tiene una dimensión de líder, porque para hacer eso tiene que ser capaz de conducir grupos humanos en busca de objetivos comunes, que es la tarea propia del número 1, por eso lo llamamos nosotros político de empresa, que es una tarea política, esencialmente, digamos, que es liderar a esas personas que voluntariamente adhieren a trabajar en la compañía y con la compañía, cuando hablamos de proveedores o de otro tipo de personas. Bueno, esas 3 dimensiones, en algún porcentaje las tienen que tener los número 1, ustedes pueden mirarse al espejo y decidir en cuáles son fuertes o no. Por supuesto, un número 1 se puede rodear de equipos, de un management que lo acompañe y que además complementen esas dimensiones. Ahora, visto esto, alrededor de esas 3 facetas, tiene que gestionar 3 procesos. Y esto es un tema interesante porque se lo pueden llevar incluso en la cabeza, digamos, ¿no? Bueno, ¿de qué se ocupa el número 1? Bueno, se ocupa de llevar adelante un proceso de negocio, que es eso de descubrir y definir las oportunidades de creación de riqueza que hay en el contexto y a los cuales se quiere dedicar, y a los cuales va a desarrollar capacidades para eso. Hay otra tarea que le decíamos recién, que es el proceso de dirección, que tiene que ver con llevar adelante ese proceso de creación de riqueza, que es el proceso de management, de gestión, de dirección. Y hay otro aspecto que es el institucional, que yo lo llamo, que es la tarea de todo político, sea un empresario, sea el presidente de un país, sea el presidente de una ONG, sea lo que sea, que es, nosotros lo llamamos proceso de configuración institucional, pero en definitiva es crear contexto. La tarea del líder político no es dar órdenes, no es hacer cosas, sino es crear contexto, es crear las condiciones internas y contribuir a las externas para que la razón de ser o la finalidad de la empresa se pueda desarrollar de la manera más armoniosa posible. O sea, es responsable de la unidad interna de la organización, de desarrollar esa dimensión de clima organizacional para que todo el mundo esté
cooperativo y comprometido, y por otro lado tiene que trabajar para que ese contexto donde se desarrolla la compañía sea lo más favorable posible para ella y para todos en general, para todos los players que están en esa cadena de valor o en ese sistema empresario. Por eso la tarea del número 1 no solamente tiene que ver con lo que hago dentro de la compañía, sino qué rol quiero jugar hacia afuera. El más propio sería participar en una cámara empresaria, pero por ahí puede participar en una ONG, o puede participar en una asociación civil que hable de no sé qué cosas, o puede ir a discutir al Congreso una ley, lo que fuera. Pero entendamos que hay 3 procesos, uno de negocio, otro de dirección, que es lo que siempre se ha hablado en las empresas: estrategia e implementación. Estrategia e implementación es lo que nos dicen todo el libro de management. Ahora, falta algo, que es esa estrategia de esa implementación, ¿en qué contexto se da? Bueno, la creación del contexto es crítica, contexto interno y externo, y eso es lo que llamamos proceso de configuración institucional. Ahora, tutela la eficacia, o sea, que tenga los resultados que tiene que tener y distribuya esa riqueza, es la dimensión de estratega. Se focaliza en la ejecución, en el aprendizaje y en que la compañía esté renovándose, o sea, que tenga siempre las condiciones y las críticas para poder desempeñarse en ese rol que quiere tener. Y la otra es generación de contexto, que es las condiciones para que la empresa se pueda desarrollar en forma armónica. Esto es el paquete conceptual que sale. Ahora, pero dame más detalles de ese territorio. Bueno, los más detalles son los siguientes, que es lo que llamamos la partitura. Debajo de cada proceso aparecen 5 variables, o 5 espacios, o 5 ámbitos, que son razonablemente independientes entre sí, en donde el número 1 tiene que poner el acento. Entender qué está pasando y qué está sucediendo en la cadena de valor. Tiene que tener claro el modelo de negocio y los nuevos negocios y los negocios donde quiere estar la compañía. Tiene que desarrollar la capacidad de pensamiento estratégico, que son las competencias genéricas básicas de las cuales ya hablábamos. Tiene que ayudar a que la empresa tenga una visión, no tiene por qué proveerla él solo, pero la empresa tiene que trabajar para que haya una visión a 5 años, a 10 años. No sé quiénes vivieron el coronavirus, pero hubiera sido buenísimo que alguien lo hubiera visto, porque si hubiera estado esa visión de contexto, digamos, si hay empresa en ese contexto, podría haber anticipado cosas. Tienen que impulsar nuevos negocios. En términos de proceso de dirección, ¿qué tiene que hacer el número 1? Bueno, armar su equipo de colaboradores y conducirlo. Desarrollar la capacidad de aprendizaje organizacional como competencia. Esa era una competencia clave a tener el año pasado, donde había que aprender un montón de cosas nuevas de golpe. Las que empresas que no lo tenían desarrollado sufrieron más que las que lo tenían desarrollado. Es la segunda competencia genérica básica, o sea, cada proceso tiene una competencia genérica básica abajo que lo soporte, que es difícil que los número 1 se ocupen de desarrollarla, y se hace por derrame, digamos, pero no porque conscientemente se quiera. Tiene que conducir el proceso de formulación estratégica y tiene que, por supuesto, realizar el control estratégico y de gestión habitual, digamos. Y lo institucional tiene que ver con la armonización de vínculos con stakeholders, con cuidar el contexto interno, la unidad organizacional, con promover la innovación, y esa es la otra competencia genérica básica que tiene que desarrollar la compañía, y es responsabilidad del número 1 crear el contexto para que haya innovación, porque si va a haber disrupciones en el futuro, antes había cambios exponenciales. Si hay disrupciones en el futuro, yo quiero ser el que la provoca, no quiero que la provoque otro. En ese proceso de innovación aparecen claramente los líderes nuevos. El aspecto que veníamos hablando antes de desarrollar y proveer el sucesor. Y, por supuesto, entender qué cambios hay que impulsar en la organización. Así como tengo que impulsar nuevos negocios, qué cambios tengo que impulsar en esa organización. Bueno, estas son 15 variables, las 15 notas musicales. El pentagrama es el pentagrama del proceso de negocio, del proceso de dirección y configuración institucional. Y acá está el juego de ustedes, señores. Esto es bastante acabado, lo que es el mapa del territorio del número 1. Por supuesto, esto se pudiera, y en eso estamos trabajando, pero nos lleva la vida, se puede abrir si son 15 áreas, 75 tareas concretas, digamos, ¿sí? 5 por cada una de estas. ¿Qué significa conducir a los colaboradores? Y yo puedo decirle cosas muy concretas, ¿no? ¿Qué significa elegir colaboradores y delegar? Podemos hablar de 5 temas concretos. ¿Qué significa desarrollar el proceso
¿Qué tengo que hacer para desarrollar el sucesor? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en esos temas se puede discutir, pero ustedes podrían decir, bueno, entonces, ¿cómo entiendo yo la cadena de valor? Trabajo ese tema, ¿cómo lo estoy llevando adelante? Porque ustedes no es que no conozcan estas notas musicales, claro que las conocen. De hecho, las han dicho ustedes en las encuestas. Y tengo que ustedes ahora digan, tengo la casa ordenada, vamos a ver, voy a trabajar cada una de estas 5 dimensiones, a ver qué es lo que yo hago, qué es lo que yo hago hacer de esto, tengo este territorio cubierto, cuál es el sendero que tengo que cruzar este año. Bueno, estas son las cosas que tienen que estar reflexionando ustedes, que si no lo hacen ustedes, no lo hace nadie por ustedes. Y si ustedes están en un directorio y tienen que ayudar al número 1 en su trabajo, tienen que ayudarlo a que especifique y entienda este tema. O sea, yo como director, miembro de un directorio de una compañía, acompañando a un número 1, yo tengo que preguntarle, che, ¿cómo andás por acá? ¿Qué es lo que estás pensando este año en estas dimensiones? ¿Cuál es la melodía que nos querés traer y vas a tocarnos acá en el directorio? Y por supuesto, yo soy miembro de un staff del equipo de alta dirección de la compañía y tengo un gerente general con el cual trabajo. La mejor manera de ayudarlo yo a ese gerente general también es ayudarlo a que clarifique esto y decirle, bueno, a ver, ¿qué cosas me vas a delegar a mí de estos temas importantes que tenés en la agenda para vos ocuparte de aquellas cosas que si vos no las haces, nadie las hará por ti? Esos son los diálogos que hay que tener hacia arriba y hacia abajo como número 1, con este mapa, digamos, ¿no? Por supuesto, después, en cada circunstancia de vida de la compañía, en cada realidad, hay matices. Bueno, para eso se les paga, ¿eh? Para que trabajen los matices. Acá tienen la infraestructura. Esto es lo mismo visto de otra manera, o sea que ustedes pueden jugar con esto. Hay tareas de estas que hay que atenderlas regularmente y hay tareas que tienen atención puntual. Y lo emergente, es decir, el desatenderlas, ya sean de atención regular o puntual, tienen consecuencias todas seguramente a largo plazo. Ahora hay 3 que si las desatiendo me generan problemas de corto plazo. Y es muy interesante porque cuando yo a un número 1 le pregunto, che, decime cuál es tu trabajo, a mí siempre me dicen, tengo que trabajar con mi gente, tengo que controlar la gestión y tengo que armonizar grupos de interés o pelearme con algún problema que surge en el momento vinculado a un proveedor, un cliente, el fisco, quien fuera, un grupo de interés. O sea, son lo que yo llamo lo que está en la cabeza del director en la frente, digamos. Son las tareas que yo les llamo que están en el mindset. ¿Qué es lo que ellos entienden que es su trabajo? Pero es parte de su trabajo. ¿Por qué entienden que es su trabajo? Porque saben que si esos temas los desatienden y se les desmadran, se les incendia el rancho enseguida. Ahora, si yo no preparo el tema de la innovación o si no cuido la unidad organizacional, por ahí no me doy cuenta hasta que tengo un problema, digamos. Corregir esos temas es más difícil. La zona de trabajo silencioso es muy importante porque es donde está el verdadero legado del número 1. Y son las zonas más desatendidas. Por eso, atento con estos muchachos. Pueden jugar con esto y pueden hacer 1000 ejes y desarmarlas. Esta es una forma que a nosotros nos pareció interesante para decir, bueno, ojo que los número 1 siempre piensan que sus tareas son estas que son de corto plazo, más las que emergen. Sucesión y demás puede emerger en algún momento, se transforma en corto plazo inmediatamente. Cuando se transforman en corto plazo, significa que ya es tarde, digamos. Esas cosas. Hay que preverlas con anticipación. Hasta acá el conceptual. Ahora, ¿y cómo estoy yo en la foto? ¿Soy esencial o no soy esencial? Es una pregunta que nos hacíamos el año pasado, digamos. ¿Cómo hago yo para mantener mi actividad? O sea, pues en el COVID hubo gente que le fue extraordinariamente bien y gente que la sufrió muchísimo y la sigue sufriendo. Bueno, o sea que salimos en la foto en el sorteo distinto, digamos. Pero todos lidiamos con lo mismo, con la cuarentena, con la bipolaridad, con el cierre, con la apertura. Estamos en algún bote. Comportamientos esperables. Esto fue lo que pasó el año pasado. Priorizan la seguridad de los colaboradores y asegurar la continuidad del negocio. Esto es crítico y esto lo aprendieron todos. El uso de las medidas de apoyo gubernamentales durante la crisis y maximizarlo. Yo tengo un montón de empresas que las han rechazado y muchas que las han utilizado. O sea que esto es ambidiestro.
Todas tuvieron que adaptar su estrategia al contexto por los impactos en la liquidez, cadena de abastecimiento, tuvieron que rediseñar sus operaciones, meterse en el e-commerce, profundizar el e-commerce, buscar nuevas fuentes de financiación, meterse en los negocios de la guerra, como yo los llamo. Todos tuvieron que intensificar la comunicación con los interesados relevantes para explicarles qué estaba pasando, sobre todo porque no teníamos la visión física, no nos veíamos todos los días. Y todos tienen que estar preparando y adaptando la empresa a la nueva normalidad. Estos son comportamientos esperables. Voy a pasar algunas cosas que fueron del año pasado, porque ya las vieron algunos seguramente que estuvieron el año pasado, y porque se las dejo en la presentación para que la vean, digamos. Esto tiene que ver con las agendas planeadas y emergentes que se fueron del 50 y 50 al 30-70. Esto tiene que ver con la dedicación de tiempos. Hay un 30% de temas que no nos dedicaron a temas importantes. Esto es así, es estadística. Revisen, esto es excesivo, no debería ser esto más del 15% o el 20% como máximo, estamos en casi el 30%. Y esto, siempre tiene que haber algún porcentaje porque dedicación a temas no importantes, porque es lo que llamamos los tiempos de recreo del número 1, digamos, ¿no? O las distracciones, pero no puede haber una distracción tan grande. Sin embargo, esto es lo que dicen los números 1 en las encuestas. Y si nos ponemos a decir, bueno, ahora, ¿hacia dónde estamos yendo? La pregunta que alguno me decía el otro día es, ¿otra vez sopa? ¿Otra vez guardados? Sí, la cuarentena bipolar estaba prevista. No podemos alegar que no era previsible esto, pero es otra vez sopa. ¿Cómo estamos preparados? Es una sopa distinta, porque no es un cierre por 5 meses. Serán 3 semanas abiertas, 2 semanas cerradas, 3 semanas abiertas, 2 semanas cerradas, ¿hasta cuándo? Y hasta que estemos vacunados, digamos. Son y media, les voy a robar unos minutitos más. En el ámbito de lo que yo llamo todo lo que nos mata fortalece. Estamos siendo puestos a prueba, revisen esto, chequen esto, a ver si ustedes cómo están, cómo se sienten en estas dimensiones, y si están bien o qué tienen que mejorar, pero en estos temas tienen que tener un mínimo básico, digamos. Aprendizajes de 2020. Bueno, está claro que las empresas son comunidades de trabajo, las han entendido claramente, que hay que cuidar a la gente y sobre todo tutelar la unidad. Ese contexto interno, esto es crítico para la continuidad de la compañía. Espero que este sea un activo que se lleven del año pasado. También importante que la calidad de los vínculos con todos los grupos de interés fue crítica, que el directorio jugó un rol esencial cuando lo tuvieron. En los grupos de IRAS el año pasado, que decía, uy, ahora que está la crisis, ¿qué va a pasar con los grupos de IRAS? Nunca más importante que el año pasado, el que el empresario tuviera un acompañamiento en un grupo de IRAS. Para aquellos que no lo conocen, bueno, yo fui el desarrollador de los grupos de IRAS, con lo cual mi opinión puede ser sesgada, digamos, pero se los recomiendo vivamente, hablen con los empresarios que están en los grupos de IRAS. La comunicación social de colaboradores fue crítica y la negociación cooperativa se probó con éxito. O sea que estos temas están, y es bueno que estos temas se sostengan porque van a seguir siendo necesarios más allá del COVID. Los protocolos sanitarios y el cuidado de la gente también es un tema que vino para quedarse. La digitalización, la virtualidad, el famoso Digital Vision, el e-commerce, el home office, todos esos son todos temas. Hay compañías que están cambiando sus operaciones de cabo a rabo, incluso de las pequeñas y las muy grandes, que están muy vinculadas a lo digital, pero empresas como Telecom están cambiando todo, digamos. Si no sé si van a volver a clase. Google dice que quieren que vuelvan todos a la oficina porque quiere que se vean. Otras compañías dicen mejor que no vengan más. Vendemos los activos. O sea, cada compañía está mirando cómo juega con eso, digamos. Y además han aparecido ahorros y eficiencias impensadas. Bueno, esas cosas hay que identificarlas
y no hay que perder esos ahorros. ¿Mm? Que no son solamente la rentabilidad, las oficinas que no arriendo, digamos. Eso desde ya. Pero no hay que perderlos. ¿Mm? ¿Y qué nuevos aprendizajes habrá que reforzar y qué nuevas cosas habrá que realizar? Y con esto termino. La capacidad de aprendizaje organizacional, la de pensamiento estratégico y la de innovación, que son esas 3 competencias genéricas, tienen que estar top of mind de ustedes. Porque necesitan tener capacidad de aprendizaje para adaptarse a un mundo ya no volátil, sino disruptivo. Porque tienen que tener capacidad de innovar para ser ustedes también agentes de disrupción. Y porque tienen que tener pensamiento estratégico, no solamente ustedes que lo tienen, sino su propia organización, porque la realidad va a ser muy compleja y se requiere que todos en la empresa estén atentos a esa realidad y tengan perspicacia para entenderla y anticipar, digamos, con la gestión de riesgos. Y actuar proactivamente en un mundo que ya no es solamente VUCA, sino que es VUCA más BANI. Por supuesto que de la gestión de riesgos, de las cuales no hay que enamorarse para no estar ansiosos de por vida, digamos, pero hay que tener una ajustada gestión de riesgos con planes contingentes, que sepamos qué cosas deberíamos estar haciendo frente a ciertas circunstancias. O sea que hay que anticipar imprevistos o situaciones disruptivas. Hace unos años, con una empresa, que estaban aburridos de que siempre era lo mismo, vino el gerente general y me dice: che, Alejandro, hay que sacudir a los muchachos porque está todo tan fácil, todo fluye. ¿Cómo hacemos para sacarlos de la caja? Dije, bueno, inventémosle tapas de diarios. Era una empresa que estaba en la isla de Tierra del Fuego. Inventémonos la tapa del diario de que el IVA baja del 21 al 18%. Una rentabilidad de cualquier compañía que está en Tierra del Fuego depende del crédito fiscal del IVA, que forma parte de su ecuación de negocio, pero nunca tiene una rentabilidad que supere el 2 o el 1% de su volumen de facturación. Si yo le saco el IVA el 3%, le estoy poniendo en números rojos o en equilibrio con una sola decisión. ¿Y qué hacen entonces en eso? O sea, situaciones disruptivas que son posibles, pero que no tienen probabilidad de suceso. Bueno, hagamos que sucedan. Y así le inventamos 3 o 4 tapas de diarios. Y la gente se volvía loca. Sucedió que a los 3 o 4 meses, una de esas tapas de diarios fue realidad. Y tenían planes contingentes para esa. Y por supuesto, no hay compañía que se precie hoy que no tenga una Digital Division. Hace unos años, yo trabajaba con la gente de Gartner a principios del 2000, con ellos, en trabajos en compañías donde se trabajaba la e-vision. ¿Cómo se modifica mi modelo de negocio a partir de Internet? Bueno, ahora no es la e-vision, es la e-vision más las redes sociales, es una Digital Vision. Esto ya es un must. Bueno, con esto hay que seguir la marcha, muchachos, cruzando el río y palpando las rocas con los pies, como dice la frase, ese refrán, digamos. Ya que es la misma foto que di el año pasado. El año pasado también había puesto otro de los cisnes en Venecia, digamos, el aguas claras de Venecia. Bueno, a mí me parece que esta es la más adecuada ahora, en donde hay que seguir la marcha, con el agua por la cintura, en modo bipolar, viendo abajo el agua, pero también tanteando con los pies, y hasta ahí llegamos. No sé, Martín, si vos querés hacer la encuesta o tiene alguna pregunta, agradezco. Sí, gracias, Alejandro. Si te parece, hacemos la encuesta, pues estamos un poco ya pasados de tiempo. Ahí tienen en pantalla, les pedimos si se pueden tomar un minuto nada más para completar una pequeña encuesta que nos sirve mucho tanto al Parque Empresarial Austral como a DIRAS para mejorar las actividades. Martín, hay 3 o 4 preguntas. Ahí está en pantalla. Bárbaro, si te parece, Alejandro, ahí completan la encuesta y vemos las preguntas para los que quieran quedarse. Y ahí, más que nada para respetar el tiempo, por si alguno se tiene que ir y demás, así ahora ya
terminamos la encuesta y si te parece pasamos a las preguntas. Ok. Está en pantalla, damos unos segundos más. Les agradecemos a todos la participación el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, y pasamos a las preguntas. Nos preguntan también si vamos a enviar la presentación por mail, así que si no hay ningún problema, vamos a estar enviando la presentación entre seguramente hoy y mañana. La van a estar recibiendo por mail. Bueno, damos unos segundos más, que ya están terminando de completar. Y pasamos a algunas preguntas y liberamos a por ahí alguno se tiene que retirar. Bueno, Alejandro, no sé si querés ¿Puedo? contestar preguntas. Sí, No sé si... hay una primera pregunta que dice, hoy los líderes, por supuesto, pueden mostrarse vulnerables, obviamente, nadie les va a criticar por eso, tampoco tienen todas las respuestas y es muy importante que armen su equipo, pero ¿cuáles son las habilidades? Mire, esto es de un estudio que hizo Egon Zehnder sobre los 4 elementos para evaluar el potencial y lo que deberían tener los futuros líderes. O sea, que es un aspecto que yo lo he trabajado, pero yo lo he mamado de la fuente es Egon Zehnder, digamos. Egon Zehnder es una gran consultora de recursos humanos, ¿no? Y las conclusiones a las cuales estaban llegando, que yo trabajé también y que adhiero, son las siguientes. 4 dimensiones esenciales. La primera es la apertura al aprendizaje. Porque está claro que tienen que aprender cosas nuevas. Eso significa que tiene que haber curiosidad, tienen que ser capaces de solicitar feedback, a pesar de ser el número 1, a mi directorio, a mis pares, a mi gente. Esa es la primera. La apertura al aprendizaje, curiosidad, mostrarse que uno no sabe todo y solicitar un feedback. El segundo aspecto es cómo puedo yo tener una perspectiva amplia, tengo que tener perspicacia, promover el intercambio y discusiones abiertas con mi gente para poder tener más perspectiva y por supuesto tengo que tener capacidad de síntesis de eso. Eso puede ser una cosa propia que yo la puedo ya tener inclusive, pero tengo que ser capaz de abrirme a escuchar con la mente abierta, como decía San Ignacio de Loyola, a la hora de tomar una decisión conjunta hay que ir sin una decisión tomada, digamos, ¿no? Hay que ser capaz de entrar a diálogos y a conversaciones sin la decisión tomada. Cosa que el país nuestro lo necesita, ¿no? Es decir, dejar la ideología de lado y vamos a pensar juntos, digamos, ¿no es cierto? O sea, no entremos con decisiones tomadas, digamos. El tercer aspecto es la capacidad de comunicar persuasivamente, tener un compromiso con eso, y tener la capacidad de conectarse a nivel emocional y lógico con el otro, o sea, lo que llaman la empatía, o sea, la inteligencia emocional es un tema crítico porque no solamente el número 1 está sujeto a esta ansiedad que por ahí tiene más cuero, o tiene más resto, o tiene una formación más dura. Toda la gente que trabaja con uno tiene esto. A mí, muchos de números 1 el año pasado me decían, el problema mío, números 1 con años de trayectoria, o sea, cercano de los 60 años, me decía, tengo que estar soportando a mi management, pues se me está quebrando, ¿no? De 40 años. O sea que el más viejo tenía que estar aguantando el chubasco porque entendía que emocionalmente él tenía más curtido y los otros no. Bueno, como número 1 tengo que tener eso. Y el último, que es más importante, que tiene que tenerlo todo directivo, pero el número 1 es determinación y resiliencia. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de renovarse ante la adversidad. Y la determinación tiene que tener que ver con el coraje y la voluntad de asumir riesgos en forma inteligente.
como ya les dije, son dos aspectos clave, en donde la perseverancia ante dificultades no deja de ser menor, y en donde la capacidad de asumir fracasos y frustraciones y adversidades tampoco, para ser resiliente. Entonces, si vos me decís qué cosas nuevas y qué nuevas herramientas tengo que adquirir en términos soft, yo te diría que es apertura al aprendizaje y curiosidad, la promoción del intercambio y la discusión abiertas, el compromiso con la comunicación persuasiva, con el diálogo, y desarrollar la empatía, y la determinación y la resiliencia. Pucha, si conseguimos estas 4 cosas, pero por lo menos irlas trabajando o que estén presentes también en mi equipo. ¿Cómo juega la Big Data para la toma de decisiones? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mucho juega. Hay una compañía que lo puedo decir porque lo dice públicamente, de seguro, se llama Sura. Le hago un chivito a Sura. Sura es una empresa colombiana, una compañía de seguros, que ellos dicen que ellos no venden seguros, ellos anticipan riesgos. Te van a tu empresa y dicen, usted acá, este riesgo no lo tiene, acá viene este riesgo dentro de 10 años, y acá hay un producto. Anticipan riesgos y ofrecen productos nuevos. Por supuesto, venden los seguros para los riesgos actuales, pero ellos trabajan en anticipar riesgos. ¿Y cómo hacen para anticipar riesgos? Han creado una base de datos gigante, fíjense esto, donde sus 5.000 empleados todos los días suben cosas que ellos han detectado que tienen que ver con riesgos futuros, o cosas que le han llamado la atención, porque lo leyeron en el diario, porque lo escucharon en un noticiero, porque lo hablaron con un cliente, porque se lo dijo la mujer en la comida de la noche. Suben ideas. Bueno, ellos tienen un mapa, una constelación de tendencias agrupadas en 9 osas mayores, digamos, en donde van cargando todos los días entre 5.000 y 10.000 ideas nuevas que se ubican, y abren nuevas tendencias, que son tendencias de futuro, que tienen que ver de las demográficas hasta de lo que fuera, de cambio climático, demografía, pero van más en detalle todavía. Y con eso tienen un mapa de riesgos, un mapa de tendencias y riesgos asociados a esas tendencias, tremendamente, que es propio y exclusivo de ellos, con el cual van hablando con sus clientes y diciendo, che, vos estás en este negocio, fíjate, acá hay una tendencia que te va a generar estos riesgos o estas oportunidades. Y eso lo hacen porque tienen Big Data. Y lo manejan inteligentemente, y es una información que es exclusiva de ellos. O sea, es su tesoro. Ese mapa de tendencias lo usan ellos para anticipar con sus clientes, y es su valor diferencial. Esos 5.000 personas subiendo temas que los manejan con un Big Data y que le sacan un mapa de tendencia que tiene que ver con su negocio. Te puse un ejemplo concreto de cómo puede un Big Data. Y Sura no es una super compañía americana, china o europea, es colombiana. O sea, no es para los grandes, es para los inteligentes usar el Big Data. Y no les va mal a los muchachos de Sura. Bueno, esto es una forma de usar el Big Data. Otra cosa, pregunta más. Muchas gracias por todas las herramientas. ¿Qué pasa cuando en una empresa no está establecido quién es el número 1? ¿Pueden haber varios 1 o es incompatible? Bueno, a ver, que no haya un número 1 es serio. No puede no haber un capitán en el barco. Ahora, sí es cierto que hay empresas bicéfalas y tricéfalas. Y yo conozco cuatricéfalas, 4 primos que no es cogobiernan, es cogestionan la compañía, siendo 4 personas distintas en un solo gerente general verdadero. Es más difícil, pero se puede. Pero ha habido compañías gigantes que han sido bicéfalas por una época. El Banco Popular Español, mientras fue exitoso antes que se lo compraran y fracasaron, era bicéfala. Estaban los hermanos Valls, que dirigían la compañía, y era el banco más rentable del mundo y el más admirado y el más querido. Se fueron los Valls, asumió un número 1 único, y hoy ya no existe el Banco Popular porque se lo compró el Santander, creo. Pero era el banco más rentable del mundo por muchos años.
el más rentable y el más permanente, daba el 20%. Otra compañía que fue bicéfala hasta que los fundadores se fueron fue Accor. Accor empezó con un hotel, Accor, el dueño de Sofitel, de un montón de cosas, ¿no? Y terminó lo llaman una galaxia de compañías, digamos. En 30 años crearon eso y eran bicéfalos. En Argentina el grupo Pérez Compán fue durante muchos años bicéfalo. Estaba Goyo Pérez Compán al frente de la compañía, pero debajo de él estaban los dos que dirigían la compañía, que eran Eduardo Casabal y Vicente. Falleció Vicente, lamentablemente ya, pero durante mucho tiempo ellos fueron el yin y el yang del grupo. O sea que puede haber compañías bicéfalas, pero tienen que ser claras. Lo que no puede haber es no haber claridad en quiénes son. ¿Es compatible con más de un número uno? No, es un solo número uno que tiene que funcionar como el yin y el yang. Y puede haber 3 y puede haber 4. No está prohibido. Lo que no puede es que no haya un número uno o que no se sepa quiénes ejercen ese rol. No sé si fue suficiente la respuesta, no sé si hay alguna otra pregunta más. Material de lectura recomendable relacionado con el tema de la charla. Los artículos, hay poco escrito con el tema así específico del territorio. Están los artículos en la Harvard Business Review de Latinoamérica, hay uno. En la Harvard Business Review Deusto hay 2 artículos. Si ustedes entran a sus bases de datos las van a tener. Y en la revista del IESE, que es como si fuera la Harvard Business Review del IESE, se llama IESE Insights, hay también otro artículo. Así como para tener artículos que están documentados y que están bien hechos. Y nosotros nos debemos el libro, claramente. Bueno, ya saqué el libro del directorio asociado. El libro que viene no es específicamente de esto, se llama Empresas Centradas en las Personas, que saldrá a la luz el año que viene, que tiene que ver con la nueva empresa y qué es esto de que las empresas tengan la centralidad, las personas tengan la centralidad en las empresas. Y por supuesto, el siguiente libro es con todo este esquema. Hablemos de la agenda del número 1, entonces. Bueno, señores, como siempre, un gustazo. Me encantaría verlos a todos y poder discutir estos temas en vivo, en directo. Espero que el año que viene lo podamos hacer. Y bueno, gracias a Dira por darme este espacio. Martín, aquí los dejo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Alejandro. Bueno, Sol, no sé si querés comentar unas palabras. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta este momento. Así que bueno, desde Adiras y desde el Parque Austral les agradecemos. Sol, no sé si querés comentar algo más. No, agradecer y nos encontramos en un próximo webinar porque todos los meses desarrollamos eventos sobre diferentes temáticas. Así que gracias por estar ahí. Gracias a todos.